Eh, Le quiero dar la bienvenida a todos los que nos están viendo por medio de internet. Es una gran bendición verlos y que esperemos que estos testimonios de vida les sirva a ustedes. Te invitamos a que compartas, a que te conectes, a que lo compartas mínimo con 3 personas. Si quieres saludos, dinos de dónde nos escuchas. Si eres de otro lado, si quieres saludos, ponnos en los comentarios. Te estaremos leyendo y mandando saludos. Por este momento la pastora Patti no pudo estar con nosotros, pero estoy yo, su servidora Selene, junto a estas 2 hermosas mujeres que ahorita les vamos a contar un poquito de su historia. Y me da gusto tenerlas aquí, a la hermana Refugio, a la hermana Toñita, y vamos a dar tiempo para que se presenten. Hermanita Toñita, ¿se puede presentar, por favor? Sí. Yo me llamo María Antonieta y estoy aquí para dar mi testimonio de todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y me congrego ahorita en Ríos de Victoria. Okay. ¿Hermana Refugio? Sí, yo soy Cuquita Polina, y también para dar mi testimonio, lo que yo pueda dar de mi testimonio. Sí, buenas noches a todos. Ok, vamos a empezar con las preguntas, con los testimonios que sabemos que van a ser de gran bendición. Si tú piensas que a alguien le puede servir, compártelo, no dejes de compartir. Síguenos en nuestra página, en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Te vamos a dejar todo en el link para que nos vayas y nos sigas. Vamos a empezar con la primera pregunta y vamos a empezar con la hermana Toñita, que es: ¿cómo llegó usted a Cristo? Primero, llegué por una necesidad muy grande, porque yo me sentía sola, muy chillona y muy desesperada. Yo sentía que yo ya no podía caminar, todo me daba miedo. Yo caminaba y sentía que algo me iba a pasar. Llegaba a mi casa y sentía que algo feo iba a pasar a mi casa. Y sinceramente yo tenía mucho miedo. El seguir sola, yo sentía que, como yo era papá y mamá, me sentía con una responsabilidad muy grande por mis hijos. Estaban chicos, pues yo los tenía que checar, yo los tenía que ver crecer y sus necesidades, pues yo las tenía que cubrir. Pero en una madrugada no pude dormir y yo le pedí a Dios: Señor, si tú existes, si no eres una leyenda, si no eres un mito, muéstrame tu verdad. Ya otro día, al amanecer, había una amiga mía que me estaba invitando a ir a la iglesia. Yo no sabía qué era, simplemente me dijo: vamos, es que ahí te van a dar a conocer lo que estás pasando y Dios va a restaurar nuestras vidas. Entonces yo ahí fue cuando yo llegué a las plantas de mi padre, y allí me mostró todo lo que yo había vivido, y de ahí en adelante fue en mi vida una transformación muy maravillosa, porque sin Él nada se puede, pero con Él todo lo es posible. Y en verdad la palabra de Dios dice que nuestro Padre no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Y los invito, porque cuando se sientan cansados, cargados, con ganas de suicidarse, con ganas de que alguien les haya acabado su autoestima, es una mentira del enemigo, porque a mí me quisieron y me hicieron hacer que mi autoestima cayera, pero Dios me ha levantado y me ha puesto en alto. Y desde en ese momento yo quise conocerlo, y cada gente que pasaba enfrente de mí, yo le predicaba el evangelio, porque
yo sabía, pero que a mí ya me habían dicho que cada alma que yo llevara a la presencia de Dios era un diamante para mi corona, y yo lo quería experimentar, y les puedo asegurar que lo experimenté de tal manera que Dios se manifestó con un gran poder. Amén, hermanos, y los invito a conocer lo que Dios opera en cada alma que se acerca a Él. Muy impactante. Yo sé que muchas personas pueden decir que Cristo o Dios es un mito, una leyenda, un Dios que está callado, un Dios que está lejos, a alguien que no podemos ver ni tocar, pero con la vida de estas mujeres y de muchas personas, hasta de mí misma, podemos dar testimonio con nuestra propia vida que Dios vive y hace milagros extraordinarios. Hermana Cuquita, ¿nos puede contar cómo llegó a Cristo? Pues casi como la mayoría, ¿verdad? Cuando tenemos ya un problema a cuestas, yo no lo conocía a Cristo, pero pues gracias a mi hijo que me estuvo insistiendo, ¿sí? Y que yo enojada le decía, no, es que no me vengas a fregar aquí, vete, porque yo no me vengas a hablar así de eso, que no sé qué. Yo me enojaba con él porque me venía a hablar de la palabra. Pero yo, con 5 hijos, siempre sola, cargando a cuestas, pues, mi trabajo, la casa, todo. Entonces llega un momento que yo pienso que se satura uno de tantas cosas, porque es uno papá y mamá y quiere hacer uno lo mejor, ¿verdad? Tanto en tu casa como en tu trabajo. Entonces, a mí me agarró una depresión muy fuerte, ¿sí? Muy, muy fuerte, que me agarró, que yo nunca se la deseo a nadie antes de conocer a Cristo. Me agarró esa depresión tan terrible y yo a todo le tenía miedo, a todo. Me angustiaba de todo. Yo era una mujer muy apurona, porque de todo me apuraba yo, de que esto, de que el otro, de que yo ahora cómo le voy a hacer y esto y lo otro. Pero aunque no conocía a Cristo, Dios nunca me dejó. Él nunca me dejó de su mano ni me soltó de su mano, ¿sí? Entonces, esa vez yo me enfermé mucho, y yo dije, pues hasta aquí llegué, porque yo me agarré una depresión tan terrible que yo no sabía lo que era esa cosa, ¿sí? Entonces, pues ya empecé a ir con mi hijo, porque a mí lo que no me gustaba era tanto tiempo estar parada y alabando, y yo decía, ay no, yo le decía, ay no, es que yo no voy a aguantar esto. Yo le decía, ay Dani, ya vamos, no mamá, que espérate, que mira, que esto, que no, que vaya a trabajar. Entonces, pues hubo un momento en que ya lo daban en una casa, y yo cuando iba, que me empezaban a hablar de la palabra, como que me confortaba. Yo ya después ya no me quería salir ni de la casa, yo quería que siguieran orando todo el día, que me siguieran ahí, que ya esta vez hasta me quería quedar a dormir allí, ¿sí? Ya cuando conocí a Patti, que empezó toda la oración a ir a esa casa a dar la palabra, no, yo me sentía, y de todo lo que decían, como que eso me llenaba a mí, y decía yo no tengo por qué tener miedo, si Dios está conmigo, si Él, a donde quiera que yo vaya, va a estar conmigo, yo no tengo por qué tener miedo. Yo le tenía miedo a la muerte, ahora ya no. Ahora pues tengo muy bonitas cosas que decir de Dios nuestro Señor, porque Él es grande y maravilloso, y Él de verdad te enseña a que lo ames y a que lo disfrutes, lo alabes, ¿sí? Yo, ¿qué te puedo decir por cuántas cosas no he pasado? Y digo yo, y estoy aquí de pie. Yo digo, no, Señor, yo me
me doblaré, pero nunca me voy a quebrar, Señor, porque tú estás de mi lado. A donde quiera que yo salga, yo bendigo a mis hijos. A todas horas yo oro por mis hijos, oro por mí, por mis nietos, ¿sí? Ya hasta mi nietecito ya sabe cuando vamos a almorzar, me dice, Cuquita, acuérdate que tenemos que orar. Le digo, sí, pero ahora vas a orar tú. ¿Sí? Y ya él empieza también a orar, el chiquito, y le digo yo, Señor, yo quisiera que todos escucharan que Dios es grande. Quien no conoce a Dios no conoce a nadie, ¿sí? Porque pues Él es el dueño de todo. Le digo, yo que tengo, pues Él es el dueño. Y yo antes, cuando no lo conocía, yo aún así, Él nunca me dejó. Y yo no lo conocí, ¿sí? Y afortunadamente, gracias a Él lo conocí porque Él me escogió como su hija. Así es. Entonces, como te digo, por tantas cosas no he pasado, por tantísimas cosas que pues que lleva uno a cuestas, pero con la ayuda de Él, pues todo es más fácil. Así es. Sí, Así es. pues a veces desgraciadamente que tenemos que tocar fondo para mirar y decir, Dios, ya no puedo, ya sé tú, porque... Sí, porque llega un momento en que sí dice uno, hasta aquí, ¿sí? Pero ya conociendo a Dios dice uno, no, Él va de nuestra mano y no nos suelta de su mano, ¿sí? Seamos como seamos, Él no nos suelta de su mano, ¿sí? Y todo, pues, nunca guardar rencor, ni desearle mal a nadie, ni nada, siempre vivir, pues, lo mejor que se pueda pegado a Él. Así es. Así es. Porque cuando llegamos a Cristo, pensamos que nuestra vida se estaba acabando, nos enseñan a un Dios que dice, tu vida no ha acabado, apenas está iniciando. Sí, y a la edad, a mí me sorprende mucho, hermanita, que a su edad, a lo mejor usted decía, no, pues ya mis años, ¿qué? Pero Dios la está usando grandemente, porque Dios no se fija en edades, sino en corazones dispuestos. En corazones, exactamente. Pues aquí estamos, al pie de nuestro Señor. Muy bien. La siguiente pregunta es para la hermana Toñita. ¿Cómo usted enfrentó con su familia al llegar a Cristo? Con mi familia no fue el enfrentamiento, fue que el enemigo quiso tentarme totalmente. La economía, no tenía nada en mi refrigerador. Si ustedes lo abrían, no había ni una tortilla dura. Yo tenía que darle de comer a mis dos niños, estaban chiquillos, estaban jovencitos, y pues yo decía, no, es que yo ya te conocí y yo no voy a dar vuelta atrás. Y esto tú me lo mandas. Tú sé que tú nos dices en tu palabra, Señor, que nosotros no nos afanemos en las cosas del mundo, sino en lo que tú nos vas a dar y la provisión que tú nos vas a entregar. Y yo, en verdad, hermanos, yo cuando conocí la palabra tenía mucha hambre y mucha sed de Dios. Desde pequeña yo lo sentía, pero desgraciadamente mis padres pues eran católicos, aparentemente, porque pues pocas veces íbamos a misa y nos mostraban cosas que yo decía, pues no, yo no siento sentido. Si hablaba yo con imágenes, y yo lo que me pasó una vez muy fuerte fue que yo tenía una necesidad fuerte y yo estaba en el centro de León y yo me metí a un lugar donde estaba un San Judas muy grandote y yo ahí enfrenté algo que sentí. Yo dije, fue Dios, porque yo me hinqué y había una oración para que yo la oyera. Entonces yo cuando la estaba iniciando, yo lo volteé a ver y sentí un coraje muy grande y dije, ¿y yo por qué te estoy diciendo mis cosas si tú no tienes pies, si no caminas, tienes manos, no me agarras, tienes boca y no me hablas? Y yo me enojé y estaba peleándome con esa imagen. Y yo me salí de ahí y después yo me salí muy enojada y yo dije, yo creo que si hubiera estado el padre ahí me hubiera sacado empujones. Pero de ahí yo empecé a analizar muchas cosas y fue cuando yo empecé a caminar ya en la palabra, pero yo no encontraba el lugar, yo no encontraba hasta el día que al amanecer yo le pedí a Dios que
que me mostrara su presencia, que si en verdad Él existía, que la mostrara. Y mi mayor amor hacia mi padre fue que, pues yo grandemente, y en mi ignorancia, porque era nueva, era una pequeña en la palabra de Dios, yo me arrodillé y le dije: Señor, yo soy papá y soy mamá, y yo sé que tú, papito, me vas a suplir. Si tú dices que tú todo lo das, y que te entreguemos nuestras cargas, porque tú nos haces descansar, yo quiero descansar en ti, y yo necesito un trabajo donde gane 3,000 pesos semanales. Y hermanos, a veces pensamos que Dios no escucha, pero cada oración trae una respuesta, y cuando se lo haces con tu corazón y con una convicción de que Él te va a responder, tú lo dices con toda una claridad y una respuesta. Entonces en ese momento yo andaba vendiendo comida, casa por casa, vendía yo arroz, vendía yo pues guisados, y como a los 15 días llegó una vecina a mi casa y me dijo: la invito a trabajar en donde yo estoy, es un laboratorio. Entré a este laboratorio y Dios me sorprendió, porque yo allí gané lo que yo se lo pedí. Yo le pedí eso, y mis hijos terminaron su estudio. Yo suplí mis necesidades, y en verdad mi esposo fue Yahweh de los ejércitos. En verdad les puedo decir que Dios me empezó a asombrar cada que yo le pedía. Él me empezó a dirigir y me empezó a indicar las cosas. Fue tan grande su manifestación que toda la gente me veía y me decía: compañeras de trabajo, ¿tú cómo le haces para ganar? ¿Tú cómo le haces para trabajar? ¿Tú cómo le haces para sacar tus ventas? Pero yo les decía: Él suple mis necesidades. Así es. Cuando yo cumplo ahí un año de trabajo, Dios me sorprende, porque hicieron un congreso en diciembre donde nos daban un reconocimiento, y nos los hicieron en el Poliforum. Llegaron todas las empresas, eran 8 empresas, y yo sentí mucho gozo porque era mi primer año y yo fui el número 1, pero no fui yo, fue Dios, porque Él me llevó hasta ese lugar. Y yo le puedo asegurar que fue un escenario totalmente asombroso, con una pantalla que yo me sentía, les puedo asegurar que no estaba yo, que yo estaba viviendo un sueño. Pero cuando yo ya me entregaron mi reconocimiento, yo dije: se lo merece Cristo. Y me preguntaban: ¿por qué Cristo? Yo le dije: porque Él hizo por mí muchas cosas, y caminé con Él, y Él conmigo, y todas mis compañeras pueden saber que aún yo les sigo predicando a través del WhatsApp, a través del aparato que Dios nos puso para que yo siga predicando. Y soy feliz porque todo lo que el enemigo me robó, me lo entregó Dios, y el diablo me entregó con réditos todo lo que me había robado. Y se los digo, Dios es fiel. Lo único que nos pide es la obediencia, la fidelidad, y que vivamos conforme a su mandato, conforme a su lectura, conforme a sus escrituras. Por eso nos dice: lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera mi camino. Estoy gozosa porque yo sé que con esto muchas almas que se encuentran agobiadas y sin ganas de seguir adelante van a salir, porque Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Eso es todo, hermano. Mi fe es muy grande, y ahora sé que no estoy sola, que Él va conmigo, que donde quiera que yo voy, Él es mi amparo y mi protección, y que Él suple cada cosa que yo voy, que cada cosa que yo toco, y que yo soy bendición donde me paro, y lo que toco es prosperar. Hermanos, Dios los bendiga. Sabemos que
que a lo mejor no vimos un encuentro aquí con la familia, porque a veces ni las familias son ni católicas, nomás por decir que llevan una religión o algo así, pero defienden mucho eso. Entonces, por eso cuando te cambias de religión, que para nosotros no es una religión, si nosotros lo vemos en el ámbito en el que lo vivimos, es una relación como tú tienes una relación con tu papá, con tus hermanos, con tus amigos. Nosotros la vemos como si fuera una relación con Dios, o sea, una relación con tu papá. La gente malinterpreta todo y nosotros, yo les puedo contar tanto mi testimonio, a la hermanita Cuquita, y todos los testimonios de vida que hemos visto, que con Dios no se negocia, con Dios no lo sobornas, a Dios no le haces manita de puerco para que te haga un milagro. Tienes que creer y tienes que tener fe, y obviamente a veces hay veces que Dios guarda silencio, pero es porque está diciendo, si realmente tú esperas en eso, cree en mí. Y a veces decimos, Dios no responde, Dios no nos oye. Claro que nos oye, pero como tú a un niño no le puedes, un niño de 5 años no le puedes dar un carro o las llaves de una casa, porque pues no vas a saber qué hacer. Así mismo Dios todo lo da a su tiempo. Hay veces que las mismas personas nos desanimamos creyendo que Dios tiene que responder rápido, como si nosotros fuéramos los más buenos del mundo. Entonces, a veces cuando nos enfrentamos a la familia dice, es que tú eres católico y tú nomás porque te inculcaron que eres católico, lo dices por decir, pero realmente no vives ni lo católico ni otra religión. Hermana Coquita, ¿nos puede decir cómo usted lo enfrentó con su familia? Pues mira, con mi familia, pues unos entendieron y otros no. Pero, pues yo dije, quien me quiera me va a querer como soy. ¿Sí? Si cambié o no cambié, porque alguien me dijo, a estas alturas, haces esto. Le dije, pues a la altura que sea. A la altura que sea, yo... Es mi decisión y pues yo creo que nadie la tiene que revocar, porque esa es mi decisión mía, el estar con Jesús, ¿sí? Porque pues y con otras que a veces te digo yo, de lo que no nos piensa, ¿verdad? Pero cada quien tiene cada cabeza su mundo y piensa diferente y bueno, así se pone uno renuente cuando no quiere uno conocer la palabra. Pero Dios está buscando y buscando por dónde se mete y por dónde se mete Dios nuestro Señor, y al final estamos a los pies de Él, ¿sí? Porque con la familia, pues una que otra, pero como que yo dije, pues lo siento porque esa es mi decisión mía y no tienen por qué decirme nada, ¿sí? Sí hubo por ahí ha habido unos altercadillos, pero nada más que yo le pido a Dios nuestro Señor paciencia y mucha fe, sobre todo mucha fe para poder enfrentar esto y pues que el enemigo no se presente, porque ese quiere entrar por donde no debe, pero como dijimos el domingo, el chanclas ya está muerto, ya está derrotado, ¿sí? Y pues no hay más que pedirle a Dios. Yo, sobre todo, yo le pido mucha fe y tengo mucha fe en Él, porque para atrás ya no regreso, para atrás ya nada, porque
pues él me ha dado muchas cosas. Yo te digo, yo sola con 5 hijos en mi trabajo, yo decía, me decía mi jefe, le decía a mi mamá, esta señora no se le cansan las pilas, porque va para allá, va para acá. Pues sí, muy temprano yo me llevaba a mis hijos, gracias a él, gracias a Dios nuestro Señor, ahí tuve a mis hijos junto con mi trabajo. Entré a trabajar y allí ellos, y pues salíamos a la misma hora, y ya yo recogía a mis hijos y me venía a mi casa a hacer de comer. Hasta los domingos trabajaba yo, y yo un día llorando, lavando ajeno, un día llorando le pedí, por eso desde ahí, aunque no lo conocía a él, esa cosa tan maravillosa que él hizo, todavía no lo puedo creer, porque yo trabajaba hasta los domingos, ¿sí? En la escuela trabajaba de lunes a sábado, y el sábado pues yo dejaba mi casa toda limpia, toda arreglada, para el domingo irme a lavar a una casa, ropa. Mi hija me la llevaba, mis otros hijos pues ya tenían su trabajito, ellos trabajando también, porque pues desde chiquillos también le talonearon para poder salir adelante. Y entonces, una vez yo ya estaba cansada de lavar ajeno, y me acuerdo que estaba yo lavando y enjuagando y estaba yo llorando, porque mientras yo lavaba, mi hija hacía el aseo de esa casa. Mi hija chiquilla pues tendría unos 10 años, y yo lavando y ella haciendo el quehacer. Entonces esa vez me acuerdo que estaba yo llorando, pero no sé, me agarró un llanto que yo exprimiendo, y las lágrimas caían en el agua que estaba yo lavando. Entonces le dije, Señor, volteé y sí, dije, Señor, ya no quiero lavar, ya me cansé de lavar, Señor. Y yo te prometo que no dejaré de estar contigo, ¿sí? Pero ya no quiero lavar, ¿ves? Ok. Entonces, pues yo no llevaba cómo decirle a esa persona que ya no me quería lavar. Y me acuerdo que, pues como a los 8 días, yo fui al dentista, y en el camino en el que iba a sufrir un accidente, el camión, una patrulla nos impactó por atrás del camión de pasajeros, y pues yo resulté fracturada de mi lado izquierdo. Entonces me tuvieron 5 días en el sanatorio. Me iban a operar porque se me reventó el vaso, una costilla me reventó el vaso, y me iban a operar para poder restaurar el vaso. Pues yo también le pedí tanto a él, y dije, Señor, yo no quiero que me opere, no, que no me opere. Al otro me dice el doctor ese día que llegué, ¿sabe qué? Tiene una fisura, como un chipote en el vaso, y si de aquí a mañana no se le quita ese chipote, como dando una explicación que era un chipote, ellos le llaman por su vocabulario médico. Entonces, pues yo le pedí tanto a Dios. Otro día me dice el doctor, ¿sabe qué? Se dio el chipote, ya no tiene eso y ya no la vamos a operar. Ay, no, yo eran 2 cosas que dije, bueno, por ese accidente duré un mes y medio incapacitada. Yo no podía hacer nada porque estaba fracturada y con golpes, y parece que me habían matado porque estaba yo morada, que no me quedó un lugar sano, de que estaba morada, de que todos los golpes que yo traía en mi cuerpo. Y entonces, pues fue de la manera que yo ya no fui a lavar, porque ya como yo duré mes y medio, ya contrataron a otra persona, y desde ahí dije, no, Señor, tú eres grande y maravilloso, y aunque fue un accidente, pero Él puso el medio para que yo ya no fuera a lavar. Yo ya estaba lavando en mi casa, pues que eran 5 hijos y tanta ropa, y luego todavía lavar ajeno,
y a veces me iba los domingos, saliendo de trabajar a veces me iba los miércoles a lavar, y no, yo como que ya, pues sí, ya cansada de mi trabajo, y aparte pues yo hacía además, y yo decía, Señor, pero ¿cómo me das fuerzas? Cuando yo venía de trabajar decía, Señor, pero ¿cómo me das fuerzas para mi casa, para mi trabajo? Y eso, ahora digo, no, pues es que Él nunca me dejó, aunque yo no lo conocía, pero Él nunca me dejó, nunca, porque yo decía, no voy a alcanzar la quincena, ¿qué voy a hacer? Para pagar esto, para pagar, aparte a mí nunca me gustó tener una deuda de que pagara yo, que no pagara yo mi servicio, y afortunadamente también me dio licencia de tener un techo donde vivir. ¿Sí? Es una residencia maravillosa, hermosa, que yo la veo hermosa, mi residencia, porque yo no puedo decir mi pobre casa, porque no, es mi residencia. ¿Sí? Así que, pues, ¿qué más puedo pedirle? Más que salud y mucha fe, y mucha perseverancia a Él, pero te digo yo, para atrás no volteo. Te digo, tantas cosas por las que uno pasa que después ya que lo conoce a uno, dice uno, yo, pues, ¿dónde andaba yo? Perdida, porque sí te llena, ya cuando lo conoces y conoces toda la palabra de Dios nuestro Señor, de todo lo que dice su... Yo cuando no lo conocía a Él, a mí me llamaba mucho la atención, Jesús es mi pastor, porque yo oía mucho a mi hermana la mayor, como ella era luterana, mi hermana, ella era luterana, entonces ella decía, no hay alma más grande que esa, Jesús es mi pastor, nada te faltará, ¿sí? Y aparte ella decía que la arma era la Biblia, dice, tu arma es la Biblia, y yo la escuchaba y decía, porque pues todavía no conocía a Dios. Ahora que leo y que a mí poco entender lo que leo, digo yo, no, pues si hay cosas que te lo dicen ahí te lo dice todo, ¿sí? Y poco a poquito pues vamos entrando a leer, y también para entender, ¿sí? Que como Dios, así que como México no hay dos, y como Dios no hay ninguno, porque solo Él es grande y maravilloso, ¿sí? Y pues estar a sus pies también, ¿sí? Las alabanzas ahora que oigo me encantan, porque antes me aburrían, que iba allí a donde íbamos y decía yo, no, es que yo esto no lo voy a aguantar, y ahora pongo unas alabanzas que digo, hay tantas alabanzas que digo yo, cuando yo cantaba, ¿sí? Digo yo, ¿cómo no supe de esas alabanzas? Sí, ¿cómo no supe para haber puesto esas canciones y todo? ¿Sí? Pero pues... sí, porque déjenme decirles que la hermanita Cuquita tiene un talento que Dios le dio hermoso, que canta pero precioso, y... Pues ya no tanto, porque ya la garganta con los años se va lastimando, pero el talento nunca se va. Pues no, pero te digo, y pues maravillada con todo lo que me ha pasado en la vida, bueno, y también muchas satisfacciones tan grandes. Cuando me despedí de la escuela, que yo veía llorar a mis niños porque me decían, ya se va, ¿y ahora quién nos va a cuidar? Y tan bonito que fue mi despedida, que pues cuando uno siembra algo bueno, recoge también bueno, y yo quedé maravillada de todas las personas y las personas conmigo, y yo le doy muchas gracias a Dios, porque pues a lo mejor en mí veían, Cuquita, esto, lo otro, o sea que no es por como dicen, por Juan Camaney, ¿no? Sino que de verdad que le doy tantas gracias a Dios por haber tenido tanta gente tan bondadosa conmigo, ¿sí? Porque sin ser yo maestra, el día del maestro llegaban con regalos, el día de la madre,
el Día del Amor y la Amistad, y decía yo, pero ¿por qué si yo no soy maestra? ¿Por qué me traen mis regalos? Porque usted se los merece. Mi jefe, nunca en mi trabajo, nunca me regañaron durante 30 años, nunca me llamaron la atención, nunca nada, ¿sí? Porque yo me dedicaba a trabajar, ¿sí? Entonces un día mi jefe me dijo, el día que me fracturé mi mano, que ahí sí duré 6 meses y medio fracturada y con yeso y con todo, y me dice mi jefe, si va a que le den cambio de actividad porque usted ya no va a poder, no, le dije simplemente nada más, voy a meter mis papeles por accidente y riesgo de trabajo. Ya metí mis papeles, pero me dijo mi jefe, el director me dijo, ¿sabe qué? Si va con el doctor y le dice, ay doctor, me duele mucho mi mano y es que ya no quiero trabajar y esto, lo otro, ya cámbiame le dije, no, porque yo no puedo echar mentiras. Yo, ¿cómo le voy a decir al doctor, sabe qué? Pues cámbiame de actividad. No, le dije, el que tiene la última palabra es Dios nuestro Señor. ¿Cómo yo le voy a echar mentiras? ¿Y qué tal si me dice así, echaste mentiras, ¿no? Que te dolía mucho la mano, pues ahora verás. Y no, le dije, no. Ay, no, Juguita, es que usted no, era una mentirita piadosa, no, le dije, yo no voy a echar mentiras. Y luego dijo, bueno, un día a usted, Dios nuestro Señor la va a premiar, ¿no? Y cuando ya metí mis papeles por accidente de trabajo, me llegó un papel donde decía que yo ya no iba a poder hacer el aseo que yo hacía, sino que me iban a tener en la oficina. Entonces duré 25 años haciendo aseo y 5 en la oficina. Entonces le digo a mi jefe, mire, yo no pedí esto, me llegó mi cambio de actividad, que ya no iba a trapear, ya no iba a estar agarrando agua ni nada, en el frío ni nada. Y me dice, ve, yo un día le dije que esa es su recompensa por lo buena pues que ha sido en su trabajo, porque usted se presta a muchas cosas, porque usted no dice, ay no tengo ganas, o para usted no hay un no. Le dije, pues sí, le dije, porque Dios nuestro Señor no se equivoca. Y le dije, gracias a Él tengo este cambio de actividad, que sufrí mucho bullying por eso, porque les daba coraje que, ¿por qué me había dado cambio de actividad? Pues porque mi mano estaba quebrada y bendito sea Dios que no quede mal de mi mano, ¿sí? Entonces, ¿tú crees tantas maravillas? ¿Tú crees que uno no lo va a adorar a Él y no lo va a querer? Así como Él nos quiere a nosotros, ¿no? Entonces, pues para mí, te digo, no hay vuelta atrás. Este es lo más grande que yo, y tantas maravillas que pues me estaré aquí toda la noche enumerando todo lo que yo he pasado y que gracias a Él no me ha dejado. Ahora cuando me duele algo, que me siento así media apagadona, empiezo, no, Señor, echa fuera esto porque yo no quiero estar mala, ni puedo estar mala porque tú ya pagaste en la cruz por todo. Entonces yo no tengo por qué tener dolencias, porque tú ya pagaste por mí, Señor, y te doy las gracias infinitas, misericordioso Señor, y hay que alabarlo siempre. ¿Sí? Amén. No lo alabemos por lo que nos pueda dar, sino por lo que... No, sino porque como lo que es Él, claro que sí, claro que sí. Pues me quedo impactada porque ya se nos adelantó, hermanita, pero yo sé que como muchos milagros Dios hizo en su vida, tiene muchísimos por contarnos. Sí, te digo que estaré aquí toda la noche, con todas las cosas que he pasado, buenas y malas. Así es, pero de todas en esas se glorifica a Dios. Claro que sí, sí. Queremos mandar ahorita un saludo a Bexaida, a Dani, su hijo. Sí, gracias. Lupita, a Rafa. ¿Conocen a un Alberto Méndez? ¿No? No. Órale, nos está viendo Alberto. Le mandamos bendiciones.
desde casa, desde ese Ríos de Victoria. Si quieres un saludito, ponnos acá abajo de dónde nos estás viendo. Compártelo con tus amigos porque sabemos que puede ser de gran bendición escuchar algunos de estos testimonios. Creo que lo que Dios puede hacer con nosotros lo puede hacer con toda la persona que le crea a Dios, porque Él no hace nada que tú no quieras. Así como muchas personas han caído bajo, o si tú te sientes desanimado, si te sientes poca cosa, con baja autoestima, sabemos que Dios puede sacar de eso y más. Creo que pueden venir muchas críticas, yo digo siempre y me lo llevo en mí, que vas a ser criticado por lo que hagas, por lo que no hagas, por lo que dejes de hacer. Pero si a Jesús lo criticaron, ¿quiénes somos nosotros para que no nos critiquen? Entonces, como se sigue hablando el nombre de Jesús, yo quiero que se siga hablando el nombre de Selene, que Dios la usó grandemente, de Toñita, de Cuquita y de todos los que nos están viendo. Más que nada para que se glorifique el nombre de Dios con nuestras vidas, porque nosotros no somos nada sin Él. Nosotros no podemos decir fui yo o fueron mis esfuerzos, fue que yo me desvelé, claro que no, porque hasta el mismo aire Dios te lo da día a día. Entonces siempre hay que alabarlo por lo más mínimo, que es respirar. Yo creo que en esta cuarentena todos dijimos respirar es lo más valioso ahora, porque hay personas que dejaron de respirar. Entonces yo digo que si tú dices, ay, lo más mínimo es alabar a Dios por respirar, ya vimos que no, pero a veces es necesario que Dios ponga un stop en tu vida y diga, mira hacia mí, mírame a mí, porque yo sé que estos testimonios han servido mucho porque muchas personas dicen, wow, yo quisiera eso, pero a veces decimos, quiero ser como tal persona, pero no sabemos lo que pasó esa gran persona para que sea la persona que es. Entonces, queremos que si tú estás escuchando estos testimonios, el único que pueda hacer todo es Dios. Nadie más, ni un humano, ni un presidente, nadie más puede. Porque yo nunca he oído que un ser humano haya quitado el cáncer a una persona así de la noche a la mañana. Un humano no. O que se te quite una enfermedad, solamente Dios. Entonces alabémoslo porque te da de comer, porque tienes un techo. A lo mejor tú dices, yo quisiera que Dios me dé todo, pero si no lo alabamos en lo poco, pues ¿cómo lo vamos a alabar en lo mucho? La próxima pregunta es para la hermana Cuquita. Para la hermana Toñita. El milagro que más le haya sorprendido que Dios haya hecho. Ya sabemos que hay muchísimos, pero hay uno que usted dice, este fue el que más me impactó. Bueno, sí, el que más me impactó fue que Dios me entregó, cuando yo no conocía la palabra, Dios me permitió tener una residencia, me permitió tener un techo donde tener a mis hijos, y aun siendo yo mamá soltera, Dios me dio una casa. Esa casa es una residencia porque cada lugar, cada pared, hoy puedo respirar la esencia del Espíritu Santo. Cuando yo la pagaba, yo me atrasé porque o pagaba la escuela o pagaba las necesidades de mi casa, de mis hijos, y me atrasé, y llegó Poder Judicial y me dijo que me iba a quitar mi casa, y yo le dije a la señorita de Poder Judicial, usted no me la puede quitar porque el que me la dio es muy poderoso. Y se me quedó viendo y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque usted si me la quita, usted va a perder más. Cuando ella me dijo, no, pues entonces vaya a Muñoz y Asociados y ahí va a ser
un trámite para que le den oportunidad de pagarla. Y yo le tenía pavor a Muñoz y Asociados. Pero me dijeron no. Me dijo mi padre, no temas ni desmayes. Entonces yo empecé a estudiar la palabra y yo decía, no, Señor, porque tú me la entregaste, yo sé que no me la vas a quitar. Y aun cuando yo todavía, pero déjenme decirles, pasé muchas penurias, muchas necesidades, pero especialmente muchas angustias, pero yo lo quería hacer con mis propias fuerzas, pero cuando yo ya me solté, dice un dicho, flojita y cooperando, empecé yo a darme por vencida, y yo decía, no, es que si Dios dice, Dios lo va a cumplir. Entonces en esa ocasión, bueno, déjenme decirles que Dios me entregó todo, especialmente a un excepcional y a un gran varón de Dios, que es mi esposo, y que yo lo presumo por todos lados, porque Dios me entregó un buen varón, que me dio un lugar en verdad como señorita, y si ustedes lo vieran es una cosa bella. Aparte, la cosa más grande que Dios hizo en mi vida, cuando yo ya estuve con mi esposo, yo todavía debía 60 y tantos miles en pagar mi casa, y yo dije, entonces, ¿qué estuve pagando? Nada, todo lo que yo pagué, no, entonces no fue nada. Yo decía, no, Señor, pero yo declaro que voy a pagar mi casa, y que tú dices que toda deuda queda saldada. Yo ya pagué muchos años, y estuve en mi oración, y entonces me impactó, porque yo tenía temor, porque cada que pasaban en mi casa los carteros entregaban una carta de Infonavit con el adeudo que teníamos, y la verdad que yo cada que decía, ay, no, que no aparezca en mi buzón una carta, porque ya no siento cuándo, a qué hora la voy a poder pagar. Y mi mayor regalo que me impactó fue que una vez llegó correo, y yo le pregunté al Señor, disculpe, ahora no tiene una carta, no, ahora no llegó carta de Infonavit. Me dijo no. Le dije, no me puede checar el por qué no está. Y él me dijo, cuando ya no llegan las cartas al domicilio, es que su casa ya está saldada. Wow. Y entonces cuando yo voy a Infonavit, 2 personas me dicen, usted ya pagó su casa está saldada. Eso fue lo que más me impactó. Y lo que más me impactó últimamente es que yo tenía que pagar una cantidad por liberar las escrituras de Infonavit y tenerlas ya a cargo mío, que ya fuera mi casa. Y yo no voy a pagar escrituras, porque las escrituras me las pagó mi Yahweh de los ejércitos, y mis escrituras van a estar libres en el nombre de Cristo Jesús. Ese es un testimonio, y testimonios grandes y maravillosos que, como dijo mi hermana, no terminaría de platicarles. Testimonios de mi trabajo, testimonios de cada día que pasé en mi trabajo, cuántas cosas yo le pedí a Dios, y que me decía la palabra de Dios, tú haz las cosas que no ves como si fueran. Y una vez yo le pedí, Señor, yo no tengo para comer, y andábamos en lugares áridos trabajando, y cuando yo le pedí a mi Padre Dios, Padre mío, tú dices que hagamos las cosas que no son como si fueran. Yo le dije, Señor, ahorita yo tengo mucha hambre, yo quiero 3 sopes con mucha cremita, frijolitos, y yo se la pedí así. Le dije, pero también tengo mucha sed, y yo quiero también un vaso de agua, pero de Jamaica, y bien fría. Y eso me impactó sobrenaturalmente, porque yo caminaba y no veía ninguna casa, y de repente de lejos veo una bicicleta, que sale un niño y se aleja, y después a poco rato regresa, porque la casa estaba demasiado lejos. Entonces regresa el niño, yo ya llego, y el niño vuelve a salir, y le dije, oye, mijo, ¿no le hablas a tu mamá? Y me dice, no. Pásese. Le dije, no, porque tu mamá va a decir que quién soy yo. Y le dice el niño, le grita a su mamá, mamá, una señorita de salud te viene a checar.
y le dice su mamá, pásate, dile que se pase. Y yo me meto, era un pasillo muy profundo, y al llegar yo ya estaba haciendo tortillas. Entonces yo me presento con mis generales y le digo, muy buenas tardes, señora. Y me dice, no, mucho gusto, señora. Pero antes de trabajar y antes de decirme lo que me va a decir, siéntese. Y yo le dije, gracias. Y me dice, ándele, empiece a comer. Y me impactó sobrenaturalmente, que eran 3 sopes y era un vaso muy grande con agua de Jamaica y hielos. Y eso yo lo compartiré porque fue lo que más me asombró y porque Dios me mostró que hiciera las cosas que no son como si fueran. Y yo se lo compartí a la señora y ella lloró porque yo hice oración y yo le dije, nunca va a tener hambre ni va a necesitar, pero antes busque el rostro de Dios. Le puedo asegurar que fueron muchas cosas, y vuelvo a repetir, si yo les dijera que cada cosa y cada vida, desde mi edad, desde niña hasta esta fecha, yo he recibido muchas manifestaciones de Dios, y es ahí donde entiendo que antes de nacer estaba con Dios, y que Él, desde cuando yo llegué a esta tierra, nunca me ha soltado, porque siempre ha estado conmigo. He pasado cosas y penurias muy fuertes. Igual, yo fui papá y mamá, fui mamá soltera, pero soy feliz porque Dios me ha dado, antes de todo, la certeza y que Él me ama tanto. Y ahora puedo decir, mi Padre es mi pastor y nada me faltará. Hoy puedo decir que yo quisiera, yo cuando lo conocí quería gritar, quería subir y gritar, Dios está vivo, Dios está vivo, Dios ya no quiere que suframos. Y ya, a ese momento, yo empecé a caminar y a estar segura. Y bendigo a mi pastora Pati Amiel, a mi pastor Emilio y a sus hijos, los bendigo porque ellos me dieron el origen de quién soy. Me hicieron palpar las grandezas de papá como si las tuviera en mi mesa y pudiera sentir la esencia de mi padre. Respiro y agradezco. Para mí no hay pandemia, para mí no hay COVID, para mí está mi padre en mí y en mi corazón está el santuario. Así es. Que es lo que le pertenece a Él. Y que cada partícula de mi ser es de Él. Y que quien gobierna mi vida se llama Yahweh de los ejércitos. Así es. Amén, porque creemos que Él es el mejor jefe, el papá, es el mejor en todo, el mejor consolador. Él nunca nos deja y sabemos que en Él estamos confiados, en Él es el único que no te podrá juzgar de lo que hiciste, y que aun si tú te arrepientes, Él es amoroso y te recibe con los brazos abiertos. No le importa tu pasado, solamente le importa tu corazón. Ahorita al final vamos a hacer una oración por todas esas personas nuevas que nos están viendo o que se sienten afligidas o que algo los atormenta, para que si tú dices, ay, conozco a mi vecina, a mi prima, no sé, le compartas, porque al finalizar los testimonios vamos a hacer una oración para todas estas personas que tienen algún problema, ya sea familiar, económico, ansiedad, depresión, para que se lo compartas y estemos aquí orando por esas personas. Aún si tienes una petición de oración, nos la puedes poner en los comentarios, ya sea por quien tú creas que necesita oración, y con gusto oraremos por esas personas. Hermana Coquita, ¿nos puede decir qué milagro la impactó de todos los que ha vivido? He recibido.
Bueno, mira, hace poquito teníamos por ahí allí una deuda que yo pensé que iba a ser muy grande, muy grande, que yo dije, no, pues, ¿cómo lo vamos a hacer para pagar esa deuda tan grande? Sí. Y pues, orando, llorando, llorando, y el día que llegó esa cuenta, no lo creía, lo que, sí. Sí me quedé así porque yo eso me tenía muy angustiada porque dije, ¿de dónde vamos a pagar tantísimo dinero? Y te digo, cuando llegó esa notificación de que era menos de lo que yo había pensado, dije, no, Dios me hizo el milagro de que no fue así. Fue menos de lo que había pensado yo, ¿sí? Dije, no, si Dios no está en todo lugar, ¿sí? Y pues muchas cosas más, pero eso sí me impactó mucho, porque pues yo estaba muy preocupada, muy estresada, muy, pues sí que a veces todo lo llevas dentro, pero ya cuando estás a solas con él dices, Señor, yo te dejo todo. Llega un momento en que yo ya no cargo nada, todo es tuyo, y tú tienes la última palabra, y lo que sea, pues que sea, Señor, ¿sí? Porque pues tú eres el que mandas y tú sabrás, ¿sí? Pero eso sí me impactó muchísimo y todavía no lo puedo creer, ese milagro que hizo Dios en mí. Y te digo, y pues qué más te puedo decir. Son muchos los que ha hecho ya nuestro Señor, porque digo yo, estoy de pie por Él estoy de pie, porque después de Él, a mis hijos, yo pido tanto que proteja a mis hijos, que los cuide y que pues para mí son todo, porque también junto conmigo han sufrido y sufrieron, sí, por las carencias, por todo lo que hemos pasado, pero eso nos hace fuertes, nos hizo fuertes. Gracias a ellos también, yo les doy las gracias a mis hijos, porque a todos mis hijos. ¿Por qué? Porque también fueron niños muy buenos conmigo, a pesar de que estábamos solos, aparentemente, porque nunca estábamos solos, porque Él está con nosotros, Él siempre nos acompañó, que nunca lo veíamos a lo mejor, pero con sus acciones y sus cosas que Él hacía, pues Él estaba siempre presente, porque pues dicen que Dios ve los corazones, ¿verdad?, de cada quien, y Él veía pues que mis hijos eran buenos niños. En eso sí les agradezco porque me ayudaron mucho, pues yo trabajando, todo, pues fueron unos niños mi hija, mis hijos, fueron niños muy buenos conmigo. Entonces te digo, después de Dios, mis hijos, mis nietos, y pues hay tantos milagros que Él ha hecho, pero ese me impactó muchísimo porque, te digo, yo estaba pues angustiadísima y ofreciéndole todo a Él y pidiéndole y orándole, Señor, tú sabes, Señor, ¿sí? Que es mucho eso y te digo, y al final no fue. Cuando me dijeron cuánto, dije, en todo lo arregla y en todo lo... Pero yo te digo, como antes era muy apurona, ahora ya todo lo dejo en sus manos y Él sabrá. Y cuando tengo una apuración de alguien que pues a veces estoy con pendiente o algo, y digo yo, Señor, tú sabrás, porque tú eres el que mandas, y todo lo que tengo es tuyo, y todo lo que hay para mí es tuyo, Señor. Yo nada más
dame fuerzas y fortaleza, y al Espíritu Santo pues sabiduría para poder también llevar las cosas a cabo todavía, porque pues todavía sigo siendo mamá, a pesar de que ya estén casados, pues no le hace. Seguimos siendo las mamás y para nosotros nunca crecieron, siempre son mi niño o esto o lo otro, ¿sí? Y yo les agradezco a ellos, a Dios primero y a ellos también porque fueron unos niños muy buenos. Y pues darle gracias a Él en todo momento, porque no hay hora para orar, no hay hora para estar con Él a solas, disfrutarlo, ¿sí? Y darle gracias en todo momento, porque amanecemos un día más, ¿sí? Porque nos regresa nuestra entrada y nuestra salida. Y pues eso es todo lo que ahorita te puedo decir. Te digo, te puedo decir muchísimas cosas, pero un saludo a Toñita, hermana Toñita, un saludo muy grande. Gracias, hermanita. A mis pastores también les doy las gracias, ¿sí? Pati y Emilio, y a ustedes también, muchachos, que pues ojalá Dios nos llene de sabiduría para que puedan también guiarnos y enseñarnos también. Dios los bendiga y los cuide hoy, mañana y siempre. Amén, así es. Amén. Wow, yo digo que los testimonios nunca se acaban. No. Es impactante cómo un diminuto testimonio puede crecer la fe de otros. Y lo mejor de escuchar un testimonio, pues yo digo que es vivirlo, ¿no? Sí. Entonces, así como ellas tienen su testimonio, nosotros a lo mejor más adelante les contamos el nuestro, porque dicen, ay, pues ya son personas grandes y religiosos y no sé qué, ¿no? Pero aquí no se trata de una religión, como decía, sino de una relación, porque es como tener una relación con tu mejor amigo, con tu papá. Es hermoso que le hablas y te escucha, te responde, te consuela. Y gracias a todos los que nos están viendo, queremos mandar saludos a los que permanecieron, que algunos apenas están agregando y otros que siguieron ahí. Alberto, que también es de CC Ríos de Victoria. María Aguirre, saludos. A Bexaida, saludos. A Dani, a Zeus Apolinar, le manda saludos. Es mi hijo. Entonces, también a todos los que nos están viendo, que no puedo ver aquí, pero yo sé que nos están viendo. Ortega Alejandro, Dios nunca nos abandona. Ok, muchísimas gracias, vamos a orar por ti. Dani, muchísimas personas que nos están viendo, esperemos que haya sido de muy grande bendición. Y como yo digo, es mejor vivirlo que solamente hablarlo. Tú dices, ay, muchas personas cuentan y cuentan y cuentan y cuentan, y tú dices, ay, ¿a poco es cierto? Ay, ¿a poco el otro? Yo era de esas personas porque tú dices, ay, ¿a poco un milagrito? Para mí que es puro teatro. Y Dios me cayó la boca. Tengo un testimonio de vida que yo tenía asma, y el asma científicamente, como lo quieran ver, no se quita. Y gracias a Dios yo no he tenido problemas de asma, y voy avanzando más adelante. Obviamente estamos creciendo y es hermoso también para mí conocer los testimonios de ellas, saber de dónde salieron, ver que son mujeres virtuosas y guerreras, porque las dos lucharon sin un hombre, y sus hijos son un gran testimonio de las dos. Yo me gozo de conocer, hermana Coquita, a sus hijos, a sus nietos, de cuidarlos. Es un privilegio, esos niños son hermosos. Y de la hermana Toñita, su hijo, y
y ver de dónde Dios la sacó, los talentos que ustedes tienen es hermoso. Y qué privilegio. Lupita Vargas manda saludos a María Antonieta. Bendiciones. Y creo que ahorita vamos a terminar con una oración, María Antonieta. Sí. Señor, te damos honor, honra y gloria por tu presencia, Padre mío, porque tú nos haces y nos hiciste victoriosas, Padre mío. Nos diste ese gran regalo, Padre Santo, de ser mujeres virtuosas, Padre amado. Bendito seas y glorificado seas, Padre Santo. Bendecimos, Señor, cada alma que está escuchando y transmitiendo, está viendo esta transmisión, Señor. Pedimos, Señor, pido en el nombre de Yahweh de los ejércitos, para que esas almas sean rescatadas por tu gracia, por tu amor, Señor, porque tú eres consejero, Padre mío. Tú eres nuestro gran Señor, nuestro gran Yahweh. Padre mío, gracias te doy, Señor, por el gran privilegio que me permitiste, Señor, dar, Señor, lo mucho que tú me has dado, Señor, porque lo viví, Padre mío, porque lo viví, Padre Santo. Puedo clamarte y puedo decir que tú no eres hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Te amo con todo mi corazón, Señor, y si a veces lloro, Señor, es de agradecimiento, Padre mío, porque has hecho maravillas en mi vida. Me has dado unos excelentes hijos, me has dado unos excelentes nietos, y me has dado unas maravillas de nueras, Padre mío. Gracias, Padre mío, porque sé, Señor, que mis hijos, Señor, serán grandes empresarios, grandes hombres, Padre mío, que predicarán tu evangelio, y su vida será testimonio para muchos que sufren, Señor. Les invito, hermanos, todos los que están sufriendo hambres, donde están ustedes totalmente al borde de la muerte, al borde del suicidio, al borde de la miseria, al borde del espíritu que alguien le lastimó y le laceró su corazón. Hermanos, Dios nos viene a restituir nuestro corazón, viene a sanar nuestras finanzas, viene a sanar nuestro cuerpo y viene a superar nuestras familias, viene a levantar, porque mi Padre Dios nos levanta. El enemigo viene a matar, a robar y a destruir, y nuestro Padre nos viene a levantar y nos da victoria tras victoria. El Todopoderoso es nuestro gran Yahweh de los ejércitos, y Él es nuestro gran yo soy. Hoy yo puedo decir, hermanos, mi testimonio fue vivo, hermanos, porque cuando a mí me lo decían, no aplaudan las bendiciones de sus hermanos, pruébenlo ustedes, y lo probé. Y hoy les digo, pruébenlo y verán que mi Padre Dios es fiel y pide fidelidad de cada uno de nosotros. Bendigo cada persona que está viendo esta transmisión, y declaramos que ellos doblarán rodillas y Dios los levantará de donde se encuentran. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendiciones a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así es, aquí contamos testimonios de vida y de victoria, porque donde quedaron esas cicatrices ya no duelen. No. Entonces las podemos decir sin que nos duelan, sino que nos llega un recuerdo y nos podemos ahora llorar de gozo, decir, salí de ahí, Dios me sacó, Dios estuvo conmigo. Nunca dudes que Dios está contigo, aunque no lo veas, no lo sientas, Dios siempre está ahí. Bendiciones a todos los que nos están viendo. Síganos en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook CC Ríos de Victoria, en Instagram CC Ríos de Victoria, y en canal de YouTube Comunidad Cristiana Ríos de Victoria. Estamos para servirte. Si ocupas una oración o algo, mándanos un mensajito, escríbenos en en vivo una situación que tengas, nosotros nos comunicaremos contigo y estaremos orando por tus peticiones. Bendiciones a todos los que nos vieron.
Gracias por haber compartido, por haber seguido con nosotros. Los bendecimos en el nombre de Jesús y yo sé que ustedes, los que están viendo, verán milagros en esta semana y sobrenaturales que se los van a contar y ni ustedes se los van a creer. Amén. Bendiciones, bye. Bendiciones.